tener respuesta a sus peticiones y pueda también tener en esta mañana una experiencia maravillosa contigo, Señor. Que el Dios nuestro, el Padre nuestro, nos hable y trate con cada uno de nosotros. Así, Señor, oramos y te damos las gracias, la gloria y la honra, y nos ponemos enteramente en tus manos, que sea sabido que la gloria es tuya, es tu palabra, es tu pueblo, es tu mensaje. Eres tu Espíritu Santo el que inspira. Por lo tanto, Señor, que sea sabido claramente que la gloria es tuya, Señor. Así, Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, que Dios le bendiga mucho. ¿También? Amén. Maravilloso. Maravilloso. La semana pasada nosotros concluimos la serie de mensajes que trataban con el tema del carácter del creyente. Amén. ¿Verdad? Cubrimos una gran cantidad de aspectos del carácter del creyente. Ahora, después de cubrir eso, la pregunta que debemos hacernos es: ¿dónde comienza la transformación de nuestro carácter? ¿Dónde comienza todo esto? Pues mira, todo esto, porque hablamos sobre qué es lo que hace Dios con nuestro carácter. Y la pregunta es: ¿y cómo hace Dios esto? ¿Dónde comienza toda esta transformación? Pues todo esto comienza en el momento en que el creyente tiene una experiencia personal con Jesucristo. ¿Han escuchado esa frase, verdad? Una experiencia personal con Jesucristo, un encuentro con Jesucristo, que Cristo llegó a mi vida. Ese tipo de frase y terminología lo que significa es el momento donde tú comenzaste a tener experiencias con Dios. Amén. ¿Okay? Ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Que en algunas congregaciones le dicen una experiencia personal con el Señor, y en otras dicen una experiencia con Cristo, o pueden decirte cuando Cristo llegó a tu vida. Pero la definición de eso es el momento en que tú comenzaste a tener experiencias con el Señor. ¿Okay? Ahí comienza el proceso de transformación, porque ahí comienza Dios a tratar con tu vida. Y puede ser, mira el caso mío, a mí me hablaron de Jesús y me hablaron de Dios, y fui a la iglesia, se lo conté el otro día. Fue a la iglesia, y eso fue en el año 1994, y en el 1998 fue que entonces yo tuve un encuentro personal con Cristo. ¿Entiendes? Ahí fue donde mi vida cobró, ahí donde tú realmente pudiste ver el cambio, en el 1998. Pero eso no pasó de la noche a la mañana. Eso comenzó en el 1994. Y hubo 4 años, un proceso de 4 años, mediante los cuales Dios estaba ya tratando conmigo. No fue que en el 98 yo me desperté, ay, hoy soy cristiano, qué bueno soy, qué hombre santo de Dios yo soy. No fue así. Fue un proceso de 4 años para que en el 24 de abril de 1998, entonces, surtiera efecto todo lo que Dios venía haciendo antes. ¿Usted entendió lo que le expliqué, verdad? Es como ya mismo vamos a celebrar Acción de Gracias. Y entonces tú el día de Acción de Gracias, tú te sientas a la mesa y a lo mejor tú sirves la comida, o a lo mejor tú te sientas y alguien te trae el plato de comida. ¿Es o no es cierto? Y tú estás sentado a la mesa disfrutando del plato de comida, sea lo que tú comas en ese día. Pero para que llegara ese momento de tú sentarte y saborear ese plato, alguien se tuvo que levantar de madrugada a meter un pavo en el horno. ¿Sí o no? Alguien tuvo que en otra casa preparar el arroz con gandules o lo que sea que preparen, y otro tuvo que preparar las patatas, y otro tuvo que preparar lo que sea que tú comas. Todo se estaba preparando para que tú te sentaras a la mesa y lo disfrutaras. Pero no vino del aire. Había un preparativo, y es lo mismo con los asuntos de Dios. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere quitar de tu vida aspectos que no te favorecen, ¿verdad? ¿Estás conmigo? Sí, amén. Hay cosas que Dios tiene que quitar porque no nos ayudan, no nos benefician. Dios las va a quitar. Y Dios va a añadir cosas nuevas a tu vida que te van a mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Todo eso es lo que Dios quiere hacer, pero antes de eso tiene que haber un punto de partida. Y ese punto de partida es el momento en que tú comienzas a tener experiencias con Dios. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, puede ser de una manera milagrosa. Puede ser de una manera milagrosa. Amén. Que Cristo se te presente en el cuarto y te hable. Gloria a Dios. Si eso pasa, amén. Gloria a Dios. Amén. Pero puede ser que Dios te hable por medio del que te invitó a la iglesia. Sí, Señor. ¿Es o no es cierto? Sí. Tan sencillo como eso. A veces queremos ver relámpagos y centellas y que se mueva la tierra y que hayan unas cosas místicas así para sentir que Dios está tratando conmigo.
Y no nos damos cuenta, ese es el problema, que no nos damos cuenta que Dios lleva tiempo tocando a la puerta, ¿verdad que sí? Y mira, vente a la iglesia, mira que Cristo te ama, mira este salmito, mira este versículo de la Biblia, mira, déjame orar por ti. Dios tratando con nosotros durante tanto tiempo, y nosotros esperando acá que venga un rayo del cielo y que aparezca un ángel aquí con las alas, haga así, y yo me sienta de una manera, y Dios está tratando con nosotros hace tiempo. ¿Alguien está despierto y comprende lo que estoy hablando? Dios está tratando. ¿Alguien dice, Dios está tratando conmigo? Dios está tratando conmigo. Ahora, ¿qué habla la Biblia sobre eso? Dice varias cosas. Y te voy a traer un versículo y luego te voy a traer ejemplos. ¿Ok? El versículo que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Así trató Dios con nosotros, ¿sí o no? Vinimos a Cristo y las cosas del pasado quedan ¿dónde? En el pasado. ¿Por qué tienen que quedar en el pasado? Tú dirás, no, pero esa es mi historia. Pero la historia se escribe sobre lo que ¿qué? Lo que pasó. Y un punto para más. La historia se escribe, la historia de Puerto Rico, que la estudiaste en la escuela elemental y superior, y si fuiste a la universidad, quizás te tocó un maestro de estos bien patriota, ¿verdad? Y te compartió su punto de vista de la historia de Puerto Rico, pero la historia de Puerto Rico ya está escrita. ¿Por qué? Porque eso es lo que ¿qué? Lo que pasó. Y la Biblia dice que lo que pasó, ¿qué? Pasó. Y tiene que ser así para tú construir, tú tienes que partir de aquí en adelante. ¿Es o no es cierto? Tú no puedes construir en el pasado. ¿Cuánto les gustaría ir al pasado y corregir unas cuantas metidas de pata? Te tengo una noticia que no es tan noticia y es que no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. ¿Eso quedó ¿dónde? En el pasado. ¿Cuántas cosas quisiéramos hacer diferentes? ¿Verdad? Pero eso quedó ¿dónde? En el pasado. Ahora, Dios es tan y tan maravilloso que nos permite de ahora en adelante construir algo que mejor de lo que vivimos antes. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas ¿qué? Nuevas. Alguien diga, yo quiero las cosas nuevas que Dios tiene para mí. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios tiene cosas nuevas y hermosas para nuestra vida. ¿Por qué entonces voy a pasar mi vida pensando en lo que pasó, lo que quedó atrás, lo que pudo ser y no fue? ¿Por qué voy a pasar mi vida pensando y recordando aquello que lo que hace es que te trae ¿qué? Alegría, tristeza? Porque tú tienes momentos alegres, tú los recuerdas y los disfrutas y hasta los revives otra vez. Pero los momentos tristes, ¿para qué traerlos al presente tuyo? Y Jesús dice, la palabra dice, lo que cuando viene a Cristo las cosas viejas quedan ¿dónde? En el pasado. Alguien diga, gracias Dios, porque quedó gloria al Señor. Pues entonces tengo que adelantarme a lo nuevo que Cristo tiene para mí. Por lo tanto, cuando Cristo llega a mi vida, sea la manera que sea, como te dije, a lo mejor te invitaron. A mí fue que un amigo, ustedes lo saben, se lo conté, me invitó a la iglesia. Yo vine a la iglesia. No fue aquí, fue en la Catedral de la Esperanza, en la 65 de Infantería, cuando pastoreaba allí Carmelo Serrano. Y fue allí donde yo empecé a escuchar de las cosas del Señor, hasta que Dios comenzó a tratar conmigo y eventualmente hubo unos eventos en mi vida que provocaron que yo me rindiera al Señor. Fantástico. Dios escribió toda una historia nueva. ¿Ok? Ahora, todo partió desde el punto donde yo empecé a tener experiencias con el Señor. Igual para todos los creyentes es igual. Lo sabes, ¿verdad? Para todos los que... La receta no cambia. La receta no cambia. Dios comienza a tratar contigo desde el momento en que tú estás en las manos del Señor. Amén. La receta no cambia. Y hay personas en la Biblia que nos hablan sobre el encuentro personal que tuvieron con Jesús y cómo esto transformó sus vidas. Hay unos ejemplos bien contundentes en la Biblia sobre esto. Y uno de ellos, le traje 3 ejemplos. Me parece que tengo 3 ejemplos y los quiero compartir con ustedes para que entendamos cuál es el impacto de lo que les estoy hablando. Uno de ellos es un hombre llamado Saulo de Tarso, que era un hombre lleno de ira. Y si usted va al libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a ver ahí versículos del 3 al 5, el 8 y el 9, luego 17, 18 y 20. Pero vaya conmigo al capítulo 9, versículo 3, y
y yo le voy diciendo. Este era un hombre, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, ¿verdad que sí? Era un hombre que perseguía a la iglesia. ¿Y qué pasa con este hombre? Que este hombre fue criado y educado en la religión judía. Él era judío de nacimiento y fue educado en teología de una manera extensa. Su educación fue abarcadora y él conocía quién era Dios. Mira cómo es el asunto. Él conocía desde niño quién era Dios, pero le faltaba un elemento indispensable, que era aceptar quién es Jesucristo. ¿Entiendes ese concepto, verdad? Porque todos nosotros nos hablaron de Dios desde niños, ¿sí o no? Levante la mano si le hablaron de Dios desde que usted era niño. De Dios, no le estoy hablando de una iglesia, pero de Dios todos nos hablaron. Pero no fue hasta el momento en que aceptamos quién era Jesucristo, entonces ahí surgió en efecto el cambio, ¿verdad? A Saulo le pasó lo mismo. Él sabía quién era Dios, conocía los mandamientos, conocía la ley y los profetas, conocía quién era Jehová, quién hizo al pueblo de Israel. Él conocía todos estos conceptos. Pero mira lo que le pasa a Saulo. Saulo tiene mucho malestar y mucho coraje porque él entiende que aquel Jesús que decía que era el Hijo de Dios, ese era un farsante. Eso es lo que Pablo pensaba. ¿Entienden lo que les hablo? Y él decía que los seguidores de Jesús eran personas que tenían sus pensamientos en contra de la teología judía y eran un peligro para el judaísmo. Pues había que aplastar esa rebelión que había comenzado Jesús en el pensamiento de Pablo. Ahora, mira lo que pasa. Esto llevaba a Pablo a tener mucho coraje. ¿Me siguen? Te estoy dando esto para que tengan un trasfondo un poco en cuanto a cómo pensaba y sentía Pablo. Él tenía mucho coraje. Y el versículo 3, capítulo 9, versículos 3 al 5, vaya conmigo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Qué pasa con Saulo? Que él va de camino, él tiene una misión, tiene un proyecto en mente. Voy a coger a esta gente y los voy a arrestar, los voy a meter preso y voy a acabar con este movimiento del cristianismo. Pero entonces la Biblia nos enseña que va llegando a Damasco, y cuando va camino a Damasco le rodeó un resplandor de luz del cielo. Okay, ya tenemos ahora una intervención sobrenatural en la vida de Saulo. Sí. Okay, hasta ese momento todo lo que ha hecho en su vida es puramente natural, conocimiento normal, pero ahora está teniendo una experiencia sobrenatural. ¿Entiende lo que le estoy hablando, no? Está teniendo una experiencia sobrenatural con el Dios del cielo. Y aquí hay que hacer un paréntesis. La iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene su fe puesta no en teología humana, sino que tiene su fe puesta en el Dios sobrenatural. Amén. Está conmigo, ¿verdad? Nuestra fe no está puesta en unos escritos, nuestra fe está puesta en el que es el autor, el personaje central de esos escritos. ¿Me sigue? ¿Verdad? ¿Entiende lo que le estoy diciendo, verdad? Porque la escritura es importantísima, pero si no hubiera un personaje central que fuera real, la escritura sería cuento. Por lo tanto, el cristiano tiene su fe puesta en Jesucristo. Y aunque la escritura fue escrita, valga la redundancia, por manos humanas, hubo una intervención sobrenatural en la vida de esas personas para que plasmaran lo que ellos escribieron. Sí, Señor. Todavía me sigue, ¿verdad? Amén. Por lo tanto, nuestra fe está puesta en un Dios que es sobrenatural. Ahora, como su fe no está puesta en otra cosa que no sea un Dios sobrenatural, también es natural que usted tenga experiencias sobrenaturales con ese Dios sobrenatural. Todavía me sigue, ¿verdad? O sea que es de esperarse que en el cristianismo usted tenga experiencias sobrenaturales, porque usted le sirve y usted adora a un Dios que también es sobrenatural. O sea que cosas extraordinarias esperamos y sabemos que son parte normal de la vida del creyente.
Todavía ahí se me fue alguna gente. Dígame si es cierto o no es cierto que usted en algunas ocasiones ha orado por algo y de alguna manera extraordinaria Dios le ha concedido la petición. Amén. Gloria a Dios. Gracias. ¿Me siguen, no? Amén. Okay. Algo que usted pensaba que era imposible que sucediera, usted oró y aquello que para usted era imposible, Dios lo hizo posible. Levante la mano a ver si está conmigo. Experiencias sobrenaturales, hermano. Yo no le estoy hablando a usted única y estrictamente de tener una visión de Cristo, de ángeles o algo del cielo. Eso también puede suceder, pero la intervención de Dios en nuestra vida abarca mucho más que ese tipo de experiencia. Como Dios trata con nosotros, las cosas que Él hace, los milagros que Él opera. Levante la mano si en algún momento usted ha tenido alguna aflicción de salud y usted ha orado o han orado por usted y Dios lo ha sanado. Gloria. Sobrenatural, ¿entiende? Experiencias sobrenaturales. Ahora, volvemos aquí. Es de esperarse que los cristianos tengan experiencias sobrenaturales con el Señor. Es de esperarse. Ahora, Saulo no entendía eso hasta este momento. Y Saulo de repente, dice la Biblia, que llegó un resplandor del cielo, lo rodeó y luego él cae en tierra. Él va en su cabalgadura, va montado en su cabalgadura, cae en tierra y ahora ve la luz del cielo. El impacto de Dios fue tan impresionante en su vida que provocó que él cayera en tierra. Ahora, eso también tiene un simbolismo, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque va montado en caballo, yo soy High and Mighty, yo soy el todopoderoso aquí, el que tiene el control. Las riendas del caballo representan control también, caballo, burro, lo que sea. La Biblia no dice que era, pero él tiene el control, él tiene las riendas, él tiene la autoridad porque tiene cartas dándole autoridad para meter preso a la gente. Por lo tanto, Saulo está en una postura de que yo soy el que tiene el control de todo esto aquí. ¿Está conmigo? Sí. Y de buena primera, Dios desde el cielo manda un resplandor, una luz que lo rodea. El impacto fue tan poderoso que lo tira a tierra, poniéndolo en una posición de ¿qué? Ya no es el gran Señor, si ahora tiene que postrarse y ser ahora ¿qué? El hombre humilde, humillado, delante de aquel resplandor que viene directamente de Dios, pero él no lo sabe todavía. Y entonces ahora está en el suelo y está en una postura de que tengo que reconocer que aquí hay algo que es más grande que yo. Algo más grande que yo está operando en mi vida en este momento. Yo no tengo todo el control, pero hay algo aquí más grande que yo que esté ejerciendo autoridad sobre mí. Ahí es cuando el creyente se rinde ante el Señor. Gloria al Señor. Ahí es cuando el creyente se rinde ante Dios y dice, aquí hay algo que yo no puedo controlar, algo que es más grande que yo, y yo necesito que esto trate conmigo. Yo necesito que esto tome control en mi vida. Saulo está en ese momento de su vida, pero Saulo no conoce, y Saulo entonces escucha la voz, que la voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y entonces ahí Saulo está entendiendo, algo llegó aquí, hay algo extraordinario aquí. Y no solamente es una visión, sino que estoy escuchando que me está hablando alguien aquí. Alguien poderoso, alguien más grande y más poderoso que yo. Y ahora surge algo en Saulo, que no es solamente el efecto de aquello, sino que se despierta en él la curiosidad por saber quién está tratando. Señor, amén. Aleluya. Eso es extraordinario, porque ahora Dios está tratando, no solamente demostrándole que Dios tiene la autoridad, sino que le está inquietando a conocer quién es este que tiene la autoridad. ¿Me siguen, verdad? Dios haciendo cosas en nuestra vida, invitándonos a acercarnos más a Él. Amén. Haciendo cosas en nuestra vida que nos invitan a acercarnos más a Él. ¿Alguien entiende que Dios es bueno? Y aquí lo que vemos es un evento de crisis, una cosa extraordinaria. Rayos, Saulo cogió un golpe, un azote y cayó al piso. Dentro de todo eso, yo veo la bondad de Cristo. Amén. Yo veo la bondad de Dios. Yo veo la bondad de Dios ubicando a Saulo en la postura correcta y perfecta para él recibir a aquel que es su Salvador, que él todavía no lo sabe, pero aquel que se le va a presentar como su Salvador. Bendito Dios. Ahí yo veo misericordia. Señor, amén. Oye, yo te voy a preguntar, y algunos de nosotros vamos a entender esto mejor que otros. Si Dios no nos para en el caminar que nosotros llevábamos, ¿dónde hubiéramos ido a parar? Si no nos baja del caballo, ¿dónde hubiéramos ido a parar? ¿Usted está conmigo o no está conmigo? Señor, amén. Pues Saulo está teniendo ese momento, y entonces Saulo dice, ¿pero y qué es esto? ¿Quién eres tú? Y entonces Saulo le dice, ¿quién eres tú,
Señor. Gloria. Saulo está dentro de la experiencia que está teniendo, y hay una revelación que ha llegado directamente al alma y a la conciencia de Saulo. Bendito. Pues él dice, ¿quién eres tú? Señor. Él está reconociendo de alguna manera extraordinaria, que no se le ha dicho todavía. Él está reconociendo que quien está operando ahí es el poder de Dios. Nosotros reconocemos eso, pero ahora estamos en una postura donde podemos mirar para atrás y podemos reconocer que durante todos esos años, antes de venir a Cristo, el Señor estaba tratando con nosotros. ¿Alguien está todavía conmigo? El Señor estaba tratando con nosotros, extendiendo su misericordia, extendiendo su llamado sobre nuestra vida. Y Saulo dice, ¿quién eres tú? Señor. Y el Señor le contesta a Saulo, y esta contestación me parece maravillosa. En el versículo 5 él mismo le dice, yo soy Jesús, gloria al Señor. ¿Y sabes quién yo soy? Yo soy Jesús y soy el que tú estás persiguiendo. Y luego le dice, dura cosa de estar cosas, patadas contra el aguijón. Le dice, yo soy Jesús, yo soy tu Salvador al que tú estás persiguiendo. Y fíjate qué cosa más interesante. Mira, piensa en esto. En el convertirse en perseguidor de Jesús, se convirtió en una persona que estaba corriendo desesperado a los brazos de Cristo. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Él corriendo a acabar con Cristo, desesperado como un loco, corriendo en esa dirección, y Cristo esperándolo con los brazos abiertos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Es que la imagen como que me aturde el pensar que este hombre anda con yo me lo imagino con machete en mano, ¿verdad? No era un jíbaro puertorriqueño, pero yo me lo imagino con un machete en mano corriendo, voy a acabar con esta gente, voy a acabar con Jesús. Y Jesús esperándolo, él corriendo desesperado en esa dirección y Jesús esperándolo allí. Así de bueno es el Señor, así de bueno es el Señor, que utilizó las peores intenciones humanas para convertir a Saulo en un tremendo predicador de la palabra. Amén. Convirtió las peores intenciones humanas, que era acabar con la iglesia, utilizó eso para convertir a Saulo en un hombre de Dios. Bendito Dios. Oye, y aquí cabe hacer un paréntesis. No hay ningún plan humano que trascienda los planes del Señor. Gloria a Dios, Sus aleluya. caminos son más elevados que nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Nosotros podemos tener un plan, pero si estamos en los pensamientos del Señor, nuestro plan nunca va a lograr alejarnos del plan que Dios tiene para nosotros. Todavía está despierto, digan amén. Bendito y alabado sea el Señor. Y luego dice ahí en el versículo 8 que Saulo se levantó de la tierra, abrió los ojos, no veía, lo llevaron de la mano, lo metieron en Damasco. Y en el 9 dice que estuvo ahí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y el 17 dice, antes del 17 hay una conversación de Dios con un hombre llamado Ananías. Dios le dice, vete allí, aquella calle, aquella casa, hay un hombre que se llama Saulo de Tarso, que yo necesito que tú vayas y ores por él. Y Ananías le dice, no, pero ese es el perseguidor de la iglesia, ese es el que nos quería matar. Y Dios le dice, yo le voy a demostrar a él lo importante y lo valioso que es padecer a causa del nombre. Gloria. Le voy a enseñar a él, lo voy a usar, pero le voy a enseñar a él lo valioso que es padecer por Cristo. Bendito Dios. Y esas palabras a veces se nos escapan, Señor. porque las personas vienen a Cristo con un concepto que en muchos mensajes televisados lo han torcido. Y la gente le dicen por la televisión, en las grandes emisoras, le dicen a la gente, ven a Cristo, que Cristo te va a prosperar, te va a llenar de riqueza, te va a dar un nuevo puesto en el trabajo, te va a hacer un príncipe en esta tierra. Y eso no es lo que Cristo te ofrece. ¿Estás conmigo? Amén. Y todos aquí lo sabemos claramente. Aleluya. Eso no es lo que Cristo te está ofreciendo. Y mucha gente viene a la iglesia pensando que Cristo los va a hacer ricos y van a estar un mes aquí orando y van a salir de aquí montados en un jaguar o montados en un meme nuevo del año. Y Cristo no vino a este mundo a darte a ti riqueza. Eso no es lo que Cristo vino al mundo a dar.
Cristo vino a traerte paz y vida abundante. ¿Estás conmigo? Eso es lo que es salvación y vida eterna, obviamente. Pero para que tú puedas vivir una vida de paz y abundante amor, eso es lo que Cristo vino a traerte a ti. ¿Están todavía conmigo? Entonces mandan a este hombre, Dios manda a este hombre allá, y debes entender que servir a Cristo no es las vacaciones de Disney perpetuas tampoco. ¿Ya? Servir a Cristo cuesta trabajo, eso no es cierto. Cuesta trabajo. Un amigo mío hace muchos años, yo lo veía como que echaba para adelante y para atrás en las cosas de Dios. Yo decía, chico, pero ¿qué te pasa? Agárrate ahí, mete mano y echa para adelante. Él me decía, Velázquez, it's too hard, porque él habló en it's too hard, es muy difícil. ¿Qué muy difícil qué? Buscar de Dios es difícil, más difícil lo que tú haces en la calle. Eso es difícil, buscar de Dios. ¿Cómo tú me vas a decir que esto es más difícil que las loqueras esas que tú haces en la calle? ¿Entiendes lo que te estoy hablando? O sea que el servir a Cristo sí tiene su reto. Oye, pero no es imposible servir al Señor. No es imposible. Y entonces manda a Dios a Ananías para que Ananías en el 17 vaya y ore por Saulo. Y ahora mira, en 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Enseguida, en el 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Hace unos versículos atrás quería matar a todo el mundo, ¿sí o no? Sí. Quería acabar con todos los cristianos, acabar con toda esta gente aquí. Y ahora en este momento está diciendo, oye, al que yo perseguía, al que esta gente sirve, ese realmente es el Hijo de Dios. Yo estaba equivocado. Y el que yo perseguía terminó siendo el Salvador de la humanidad. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo llegó Saulo? Y sabemos que la historia de Pablo sigue por ahí para abajo. Ahí todavía le llaman Saulo, pero de ahí para adelante Dios le cambia el nombre y es Pablo, el apóstol. Y sabemos que la historia del ministerio de Pablo es extraordinaria. Y nos gusta toda esa parte, pero hay que detenernos y entender. Eso sucedió porque tuvo un encontronazo con Jesucristo. Aleluya. Tuvo una experiencia donde hubo un despertar de que, oye, Dios está tratando conmigo. Amén. Pues te voy a decir otra cosa. Saulo tenía unos sirvientes con él, unos alcahuetes, unos acompañantes, como tú le quieres decir, que andaban con él, que ellos fueron los que lo llevaron a la casa aquella. Pero así mismo Saulo pudo haber dicho, llévame a Jerusalén. ¿Sí o no? Sí. Yo no voy para Damasco, nada, llévame para Jerusalén otra vez. Saulo tenía en sus manos la decisión de volver atrás y seguir haciendo las cosas como las estaba haciendo, o partir de ahí en adelante un caminar nuevo con Jesucristo. Amén. Y Saulo decidió por caminar con Jesucristo. ¿Entiende lo que le digo? Por eso le digo que Dios está tratando con nosotros hace tiempo y nada va a pasar hasta que usted tome la decisión. Hasta que usted tomó la decisión, ¿no? Amén, amén. Otro ejemplo, y tengo 15 minutos, voy a ver si puedo sacar este ejemplo en Zaqueo, un hombre que era un ladrón, Lucas 19 del 1 al 8. Zaqueo era un ladrón y era como yo, así chiquito, bajito. Entonces, mira lo que dice aquí, Lucas 19 del 1 al 8. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Dios bendiga su palabra. ¿Alguien dice amén? Zaqueo era un hombre que nadie quería a Zaqueo.
Porque Saqueo era un cobrador de impuestos, era un señor que se dedicaba a cobrar impuestos para pagarle esos impuestos ¿a quién? A Roma. ¿Sí o no? Pues entonces, el asunto de Saqueo lo que tenía era el título, pero Saqueo no tenía un sueldo. ¿Entiendes? Saqueo tenía un título, pero no tenía el sueldo. Él es el cobrador de impuestos. ¿Cómo entonces él generaba ingresos? Cobrándole a las personas un poquito más. ¿Ves? Entonces, le tengo que... Tú debes 10 monedas, 10 denarios. Le debes 10 denarios al CRIM, al ingreso municipal de Roma. Le debes 10 denarios. Entonces, Saqueo te cobraba quizás 11 o 12 denarios para quedarse con algo para él también, ¿sí o no? Entonces, lo demás se lo daba a aquella gente allá, a los cobradores que eran allá, a Roma, a los delegados de ese asunto. Entonces, los judíos no quieren a Saqueo por dos razones. Número uno, es un judío que está trabajando para Roma, que Roma nos tiene el pie puesto en el cuello, ¿sí o no? Y lo segundo es que este hermano judío que trabaja para Roma nos está tumbando a nosotros, ¿entiendes? Encima de eso, para rematarnos, nos está robando los chavitos, ¿entiendes? Nadie quiere a Saqueo. Y cuando se entera que Jesús va pasando por ahí, pues él siente, fíjate cómo Dios trata con nosotros, que quizás el haber oído de Jesús, Dios lo utilizó para que se despertara en él en la inquietud por conocer personalmente a Jesús. ¿Me sigue lo que te digo? Por conocer personalmente a Jesús. Y entonces Saqueo se trepa en un árbol porque era como yo, que cuando hay una multitud no veo. Pues entonces Saqueo, ¿qué hizo? Se trepó en un palo para ver cuando Jesús iba por ahí, para ver quién era Jesús. Pero Jesús, sabiendo que ya en él Dios había puesto la inquietud por conocerle, ¿qué hace Jesús? Lo identifica de inmediato. Saqueo, bájate de ahí, desciende a prisa, que es necesario que hoy yo vaya a tu casa. ¿Y qué hace Saqueo? Baja rapidísimo, de inmediato, se lleva a Jesús para la casa, y en la casa asumimos que Jesús entonces le ministra a Saqueo y a la familia. Y es maravilloso entonces ver cuál es el asunto de Saqueo. La gente decía, mira si supiera que esto es un hombre pecador, pero ¿a quién vino a buscar al mundo Jesús? ¿A quién vino a buscar aquí? A los que necesitan salvación. Eso no es cierto. A los que necesitan salvación. Jesús no vino con guantes blancos puestos. Él vino con las manos listas para recoger al que necesitaba y levantarlo del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y restaurar aquello que estaba perdido. Eso vino Jesús a buscar. Y ahí estamos metidos nosotros, todos en esa bolsita ahí, ¿no? Gloria al Señor. Y entonces dice, vente Saqueo, tengo que ir a tu casa, tengo que posar en tu casa, quiero ir a visitarte. Y entonces cuando llegan allí, entendemos que llega a posar con Saqueo y le habla y le ministra. Saqueo es impactado de tal manera por su encuentro con Cristo que Saqueo dice, Señor, ¿tú sabes qué? Que yo voy a coger lo que yo tengo, la mitad de lo que yo tengo, se lo voy a dar a los pobres. Quiero ayudar. Ya no quiero acumular para mí, ahora quiero ser de bendición. ¿Alguien quiere ser de bendición? Así son los creyentes. Quieren bendecir. En este caso, y observemos esto con cuidado, Saqueo puede bendecir a la gente con dinero, porque tiene dinero, tiene bienes, tiene recursos. Pero Dios no está diciendo que esa es la única forma de bendecir a la gente. Tú puedes bendecir a la gente ¿con qué? Con tu tiempo, tu servicio, con tu ayuda. ¿Tienes algún talento, alguna habilidad que tú crees que puedes poner al servicio del Señor? Tú lo pones en la mano del Señor y Dios te usa a ti para bendecir a otra gente. ¿Estás conmigo? O sea que no estamos hablando de que tú no puedes servir a Dios si tú no diezmas y ofrendas. Estamos hablando de que tú puedes servir a Dios con aquellos recursos que Dios te ha dado. Amén. ¿Tienes conocimiento en algún desempeño de alguna función? ¿Lo puedes poner al servicio del Señor? ¡Gloria a Dios! Amén. ¡Gloria a Dios! Bendito Dios. Tú tienes la disponibilidad de moverte y traer gente y llevar gente. ¿Eso lo vas a usar para servir al Señor? Pues ¡gloria a Dios! ¿Entiendes lo que te estoy hablando? En este caso, Saqueo, ¿cómo servía Pablo a la gente? Vamos a ver, ahorita hablamos de Pablo y ahora de Saqueo. ¿Cómo servía Pablo a la gente? Saqueo dice, yo voy a servir dándole dinero. Saqueo dice, pero Pablo no dijo que iba a dar dinero. Pablo dice en la Biblia que de inmediato salió ¿a qué? A publicar que aquel es hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así salió a servir a la gente. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Amén. Y Saqueo dice, yo voy a darle lo que tengo a los pobres, la mitad de lo que tengo.
a los pobres. Y si a alguien yo le he hecho daño, le he robado, yo le voy a devolver lo que lo he robado cuadruplicado. Bendito Dios. ¿Te imaginas la fila en la casa de Saqueo ahora? La que me devuelva. Pero Saqueo estaba dispuesto a bregar bien. Saqueo estaba siendo transformado por la presencia del Señor. ¿Entiende lo que le estoy hablando? Saqueo fue transformado por la presencia del Señor, y es importante este asunto de entender de que cuando Dios llega a nuestra vida es porque cuando nosotros somos transformados, cuando nuestra vida cambia, porque Dios ha llegado, se debe a que Dios ya lleva un tiempo tratando con nosotros. Dios es el que llama a la puerta. ¿Qué dice el Apocalipsis? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que abre, yo entraré y cenaré con él, y él será, y él cenará conmigo, y yo voy a ser su Dios. Y él, oye, Dios está tratando con nosotros. Dios está tratando con nosotros. Hace años Dios ha estado tratando con cada uno de nosotros. Y hay algunos que llevan menos tiempo y otros llevan más tiempo, pero yo estoy seguro que todos podemos identificar claramente un momento en nuestra vida donde nosotros decidimos meternos en los asuntos de Dios y quedarnos, ¿verdad que sí? Amén. Pero al igual, yo estoy seguro que tú te puedes detener en este momento de tu vida y mirar hacia atrás y mirar más allá de ese momento y decir, oye, tengo que reconocer que Dios llevaba tiempo tratando conmigo. Así de bueno es el Señor. Así de bueno es el Señor. Y lo que hemos hablado en las pasadas semanas, que son los rasgos del carácter del creyente, todo eso se desarrolla, claro, pero eso no es de un momento a otro. Eso se desarrolla cuando en el caminar con Jesucristo. Gracias, Señor. En el caminar con Jesucristo. Pero una cosa sí es cierta, que al tener a Cristo en nuestra vida, las cosas van a ser mejor. Amén. Las cosas alrededor mío van a ser mejor, yo voy a ser mejor, el trato que yo voy a tener con otros va a ser mejor, y en todo lo que yo haga, si yo hago las cosas como Dios manda, en todo lo que yo haga, yo voy a poder ver la mano de Dios ahí. Amén. Así que confiemos de que estamos en el lugar correcto, que es en Cristo, y que Dios va a continuar transformando nuestra vida y llevándonos a continuar siendo mejores personas y mejores siervos de Dios día a día. Amén. Así que tengo dos ejemplos más, pero no quiero robarle más de su tiempo. Pónganse de pie, vamos a orar y cerramos esta parte aquí. Amén. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por el tiempo que tú nos permites reunirnos aquí en tu casa con esta intención de compartir tu palabra, adorarte y tener el estudio bíblico. Gracias, Dios, por todo lo que nos has permitido tener hoy. Ahora, Dios, en este momento, después de haber predicado tu palabra, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra edifique y transforme nuestras vidas, que nos ayude y nos alimente, Señor, que nos nutra, que nos dé crecimiento y desarrollo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a todos los que están aquí reunidos, Señor, y que tú permitas que nosotros, Señor, podamos tener grandes experiencias contigo, Señor. Que en nuestra vida se exhiba todo el fruto del Espíritu, Señor, y que en nuestra vida también se exhiban todos los rasgos del carácter del creyente. Así, Señor, queremos, lo que te estamos haciendo es realmente invitando, Dios, a que tú trates con nosotros, Señor. Y te damos las gracias porque sabemos que ese es tu plan y es tu intención. Así, Dios, ponemos esto en tus manos, Señor, y te pedimos que ahora, Señor, cada uno de nosotros pueda sentir profunda gratitud por lo que tú has hecho y lo que continuarás haciendo. Así, Señor, cerramos este momento, cerramos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Denle un aplauso a su Salvador Jesucristo.